pasando, prendiendo sus cámaras. Acomódense en el lugar más tranquilo de sus casas. Entren a la escuela del mundo al revés. Imagen, sonido, la ilusión de la vida. El bufón, sentado en el trono del rey. El mundo perdido en un juego de dados. Dios bendiga a quien vea, Dios castiga a quien no. Menores y personas sensibles, abstenerse. Ahora sí hay que cuidarnos entre todos y todas. Ahora sí hay que mantener la sana distancia. Antes no, como cuando ya no cabíamos en el camión y el chofer hacía más y más subidas y subía más y más personas. Recórrase para atrás, señorita, todavía cabemos. Y quedábamos pegaditos y juntos, todos sudados, como muéganos. Antes no había por qué hacerlo. O como cuando íbamos hasta el tope en el metro, pero te tenías que subir porque si no llegabas tarde y te descontaban. Antes no era necesario. Ahora sí hay que cuidar a los adultos mayores. Antes no. Como cuando no se podían mover en esta ciudad tan rápida, o el del camión no se frenaba por completo para que ellos se subieran, o no les daban trabajos dignos y bien pagados, o cuando iban a cobrar su pensión y los asaltaban o robaban. Antes no era necesario. Ahora sí hay que cuidarnos de ese virus para no enfermarnos. Antes no. Como cuando en México, 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 adolescentes y 1 de cada 3 niños presentaban sobrepeso u obesidad. No, antes no. Cuando me fumaba mi cajetilla completa de cigarros al día, o tomaba, o era sedentario y no hacía ejercicio. Antes no. Ahora sí hay que cuidar a los niños y a las niñas de México. Antes no. Cuando existía casi 9,000 niños, niñas y adolescentes migrantes y la compañía de un adulto, o el reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado aumentó 153% entre el 2012 y el 2015. Antes no. Cuando eran violentados, torturados, desaparecidos, existía el trabajo infantil y eran explotados. Ahí no había por qué cuidarlos, y mucho menos nos importaba si asistían a la escuela o no. Ahora sí hay que hacer que los niños y las niñas no pierdan el ciclo escolar, aunque no hayan aprendido a amar la lectura o a no temerle a las matemáticas. Ahora sí hay que apoyarnos entre todos y todas. Antes no, como cuando había huelgas, manifestaciones o movilizaciones sociales en toda la Ciudad de México, cuando los papás de los 43 normalistas exigieron al gobierno la aparición de sus hijos, o las mujeres exigían justicia frente a los feminicidios de sus nietas, primas, abuelas, tías, hermanas, madres, amigas, cuando 200 wixárikas protestaron para que las empresas canadienses se fueran de Viricuta. Antes no había por qué apoyarnos. Ahora sí no hay que hacer compras de pánico. Pero antes, cuando el Buen Fin llegaba, sí era necesario. Ahora sí hay que quedarnos en casa. Y el que no se quede es un egoísta, ignorante, inconsciente. Pero cuando las feministas pidieron paro nacional el 9 de marzo, no fue necesario. Ahora sí hay que hacer ejercicio en casa. No como antes. Como cuando ni podíamos. Aunque queríamos salir al parque a correr, ya ni hay parques porque todo es cemento. O queríamos pagar una clase de gimnasio, o de yoga, o de baile, pero nuestra economía o nuestros tiempos en el trabajo o en la escuela ni nos dejaban. Antes no era necesario. Ahora sí. Ahora sí, hay que comer sano. Antes no, como cuando en el Seven existían papas, refrescos, galletas y chocolates. Antes no era necesario. Ahora sí, hay que temerle a los trabajadores de la salud. Aunque antes conviví con ellos, platiqué con ellos y también eran propensos a contraer algún virus o alguna enfermedad. Pero ahora sí hay que tenerles miedo.
Ahora sí hay que capacitarnos en casa, trabajar en casa, estudiar en casa, hacer ejercicio en casa, no estresarnos en casa, cocinar en casa, convivir con nuestra familia. Antes, aunque queríamos hacerlo, no podíamos. Ahora sí hay que lavarnos la mano. Ahora sí. Antes no, cuando me rascaba la... Antes no era necesario. Antes no le creíamos al gobierno. Ahora quién sabe. En fin, y al fin, yo solo soy y seré un lobo. Si alguien he ofendido, pido disculpas por haberme entrometido en los temas que este mundo ha vedado. Y ahora sí, doy por terminado mi elocuaz e irreverente monólogo de anciano.